Dios y de la patria, se abre la sesión. El secretario dará lectura de la cuenta. Buenos días, presidente, diputados integrantes, subsecretarios. Presidente, ha llegado la diputada Francesca Muñoz, quien por tener 2 periodos consecutivos corresponde que presida esta sesión. Entonces vamos. Antes de iniciar, diputada Muñoz, por favor. Está iniciada la sesión, presidenta. Presidente, me dio la palabra para dar. ¿Quiere saludar? Sí, saludar a todos los presentes, su secretario, también el equipo que le acompaña, los colegas. El secretario tiene la palabra. Gracias, presidenta. Procedemos a dar lectura a la cuenta de los documentos llegados a esta sesión. Si me permite, presidenta, previo a la lectura de la cuenta, quisiera poner en consideración de la comisión y de los presentes que esta es la penúltima sesión ordinaria de esta comisión. La próxima es la del día miércoles 20 de agosto y el plazo de vigencia otorgado por la sala para el funcionamiento de esta comisión, los 60 días originales, vencen el día sábado 22 de agosto. Por lo tanto, si en esta sesión no se solicita la prórroga del funcionamiento de esta comisión, ya no hay oportunidad de hacerlo en la última sesión, pues no le sigue una semana distrital y ya no se cumpliría con el requisito reglamentario, que es solicitar la prórroga antes del vencimiento. Es decir, hoy es el momento para acordar por mayoría de los integrantes de la comisión la prórroga de la misma y es algo que usted considerará, presidenta, después de la lectura de la cuenta, si le parece. Procedo a dar lectura a la cuenta. Permítame dar lectura a la cuenta y después pasamos a puntos varios o al final a los acuerdos de la comisión. Se han recibido los siguientes documentos, presidenta. Una nota de fecha 11 de agosto del señor ministro de Seguridad, don Luis Cordero Vega, mediante el cual excusa su participación en la sesión de esta comisión por compromisos impostergables agendados con anterioridad, pero informa que en su representación participará en esta sesión el señor subsecretario de Seguridad Pública, don Rafael Collado González, aquí presente, quien además es la persona indicada en las materias de que se trata. Un correo de fecha 13 de agosto, es decir, de hoy recientemente llegado, del particular don José Antonio Cas, mediante el cual, junto con agradecer la invitación personalmente dirigida al presidente don Víctor Pino Fuentes, indica que su comparecencia ante esta comisión no será posible. Y finalmente un correo electrónico dirigido a la misma comisión de la diputada Natalie Castillo, aquí presente, con el que solicita que se le dé lectura a una petición dirigida al presidente de la comisión, en este caso la presidenta accidental, relativa a la comparecencia de una persona de esta sesión. Secretario. Tiene que tomar el micrófono, presidente. Perdón. Bueno, gracias, secretario. Vamos a empezar a tomar los acuerdos entonces. En primer lugar, el secretario ya nos ha manifestado la importancia de solicitar la extensión de el plazo, pero hay que solicitarlo por tomar el acuerdo aquí primeramente y luego solicitarlo a la sala. ¿Hay acuerdo entonces para extender el plazo? ¿Sí? ¿Se acuerda, secretario? Por acuerdo unánime de los presentes, presidenta, 3, 4, 5, 6 integrantes de la comisión, se acuerda solicitar a la sala la prórroga por única vez, 15 días más, del funcionamiento de esta comisión, recordando que nos queda pendiente insistir en la comparecencia del señor ministro, del señor fiscal nacional del Ministerio Público, que nos ha dicho que está disponible a concurrir, pero no ha podido agendar
su comparecencia, que también estaba invitado hoy día, y nos expuso también su asistencia. Gracias, secretario. Bueno, con respecto a los otros puntos, temas varios o temas de la cuenta. Sobre la cuenta, presidente, me gustaría, si es posible, dar lectura de las dos para que también se puedan conocer públicamente las cartas tanto de la diputada Castillo como de literal la carta con las excusas que da el señor Kast por la inasistencia a esta comisión. Solicito el acuerdo para la solicitud de lectura de las cartas. ¿Dan el acuerdo? Sí. Ya, yo no, pero los votos, presidente. Presidenta, cuenta con los votos la lectura de ambas notas. Diputado Zulantay. Sí. 5 votos a favor y 1 en contra. Se procede a dar lectura, entiendo, a petición del diputado Manucheri, de los puntos 2 y 3 de la cuenta, ¿no? Que son las excusas del particular don José Antonio Kast y la nota de la diputada Natalie Castillo. La excusa del señor Kast es un correo electrónico al que voy a dar lectura. Del siguiente tenor. Es muy simple, presidenta. Suscrito por su jefa de gabinete, doña Carolina Araya, dirigido a mi persona, en cuanto el oficio de invitación lo suscribe el secretario de la comisión y dice: estimado Leonardo, por medio de la presente y por su intermedio, agradeciendo la invitación del honorable diputado Víctor Pino Fuentes a concurrir a la comisión, le comunico que aquello no será posible. Deseándole el mayor de los éxitos, se despide atentamente Carolina Araya, jefa de gabinete de don José Antonio Kast. Ese es el texto y no hay ningún documento adjunto. De fecha 13 de agosto, 7:39 de la mañana, es decir, inmediatamente hace menos de una hora llegó ese correo, presidenta. Y el correo electrónico de la diputada Natalie Castillo, de fecha del día de ayer, de la noche, muy tarde, adjunta una nota, presidenta, que antes de dar lectura quisiera yo hacer 2 precisiones de orden reglamentaria. La materia o la solicitud de fondo que la diputada Castillo, que tuvo que retirarse, realiza y formula es requerir la comparecencia ante esta instancia de un diputado en ejercicio. Debo aclarar que aquello es reglamentariamente improcedente. Una comisión especial investigadora no puede solicitar que un diputado en ejercicio comparezca ante ella en ninguna calidad, ni citarlo, ni invitarlo, ni requerirlo, ni por escrito, ni presencialmente, puesto que las atribuciones de las comisiones especiales investigadoras, que están reguladas tanto en el reglamento como en la ley orgánica del Congreso Nacional, en términos bastante similares, digamos, la verdad es que ambas normativas repiten prácticamente lo mismo. Se refieren a las personas que la Comisión Especial Investigadora, y en las condiciones que la Comisión Especial Investigadora puede citar, tratándose de autoridades, o invitar, tratándose de particulares. En la nómina o lista de aquellas autoridades que se pueden citar y que como tal están obligadas a comparecer, no se encuentran los parlamentarios, ni diputados, ni senadores. Debo hacer un paréntesis, no es primera vez que se intenta o se solicita que concurran parlamentarios en ejercicio ante comisiones investigadoras y siempre la solución ha sido la misma, digamos, se ha negado esa posibilidad. Y evidentemente un parlamentario en ejercicio no es una persona particular. Es un artículo extenso, si quieres se le da lectura, si no, me parece que es suficiente esa explicación. Eso por una parte. Y por otra parte, diputada, si bien se adoptó el acuerdo, presidenta en este caso, y hago énfasis en eso, porque le voy a dar lectura a un artículo del reglamento que se aplica específicamente al presidente de la comisión, presidenta en este caso, para que tenga bien, y le doy la nota para que usted la lea previamente,
para que tenga en consideración lo siguiente. Al presidente de la Comisión Especial Investigadora le corresponderá cuidar porque se respeten los derechos de quienes concurran, esencialmente, evidentemente, a sus sesiones o sean mencionados en ellas. De modo especial, velará porque no se le falte el respeto debido con acciones o palabras descomedidas o con imputaciones mediante las cuales se les atribuyan intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes, y que se salvaguarden el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y a su familia, el secreto profesional y los demás derechos constitucionales. Para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el presidenta en este caso, podrá, entre otras medidas, ser llamado al orden, suspender la sesión, excusar temporalmente al afectado, es decir, lo puede hacer salir de la sala si fuera necesario, de permanecer en la sesión, prescindir de la declaración de quien la ha formulado, amonestar o censurar, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros derechos de las personas eventualmente ofendidas. Como se trata de un diputado en ejercicio a quien no se le puede hacer comparecer, y sin perjuicio de haberse acordado por mayoría clara la necesidad de dar lectura a la solicitud de la diputada Castillo, le doy traslado, presidenta, para que usted dé cumplimiento a ese acuerdo y le dé lectura. Gracias, secretario. Diputado, tiene la palabra Manuchelli y luego el diputado Tapia. Presidente, Presidenta, yo entiendo lo que dice el secretario, pero me parece que, no obstante eso es una censura previa a lo que está haciendo, y excede absolutamente las competencias por parte del secretario. El secretario no puede señalar que una carta no puede leerse porque él pudiese considerar que eso es ofensivo y decirle a la presidenta que no la lea. Yo creo que en este caso lo que procede, y esa norma efectivamente dice relación con la comparecencia respecto en el orden que existe en la sala, en la comisión. Yo desconozco el contenido de la carta que puede haber tenido la diputada Castillo, que puede haber señalado que solicitaba que se leyera acá, pero creo que no corresponde una censura previa a la lectura de ese documento. No sé qué contendrá. Yo supongo, conociendo a la diputada, que no es una persona que normalmente esté insultando ni diciendo situaciones complejas como para que contenga esa información. ¿Cuál es la información que no quiere el secretario que se conozca en la comisión? Me extraña eso. Por lo más hay un acuerdo de lectura. Presidenta, si me permite, diputado Manuchelli, no le pedí a la presidenta que no le diera lectura, todo lo contrario, le di traslado inmediatamente para que dé ejecución al acuerdo mayoritario. Le va a dar lectura a la nota, efectivamente. Solo le hice ver que una vez que ella le dé lectura tenga a la vista las atribuciones que tiene, si es que ella considera, porque es una facultad propia, que tiene aplicación ese artículo nada más, e hice la prevención a la comisión que, pese a que se le va a dar lectura, hacer comparecer a un diputado en ejercicio es algo que una comisión investigadora no puede hacer. Eso es todo, diputado Manuchelli. Diputado Tapia, tiene la palabra. A ver, respecto a esta situación, yo después que se dé lectura a la carta, voy a emitir alguna opinión, pero quiero emitir la primera opinión respecto a la excusa de don José Antonio Kast. No argumenta mayores antecedentes por qué no quiere venir a la comisión, pero sí lo hemos escuchado a través de los medios de prensa. Seguramente él o su equipo está mirando. Yo le quiero decir a don José Antonio Kast que esta comisión no fue solicitada por mí en lo personal, y imagino que ninguno miembro de los partidos de izquierda, porque él lo traslada a un tema político. Esta solicitud la empezó a gestionar el diputado Pino, y no desde ahora, sino que él mismo lo reconoció hace inclusive 3 años atrás. Que se dé la circunstancia que el día de hoy está funcionando es parte circunstancial. Y yo le quiero decir también de que acá nosotros no actuamos con sesgo político en las comisiones. Yo he presidido 2 comisiones y ninguna hemos puesto los sesgos políticos. Así que yo creo que no debe tener miedo a venir a esta comisión. Aquí somos seres humanos, somos autoridad electa por la gente, estamos haciendo un trabajo investigativo en la cual lo único que se le
quería consultar cuál es la relación con el señor San Martín, que todos sabemos el prontuario que tiene el señor San Martín. Nosotros no le estamos imputando ningún cargo maliciosamente al señor José Antonio Kast, pero para nosotros siempre es importante que los personajes públicos que tengan antecedentes que aportar para las conclusiones que debemos sacar, sería importante que estuviesen acá. Yo creo que es una falta de respeto lo que don José Antonio Kast nos trata de tildar a nosotros como, entre comillas, lo que me ha manifestado comisión investigadora. O sea, si a los parlamentarios no mira del hombro para abajo, ¿qué quiere hacer o qué será con la demás gente? Así que yo por lo menos, presidente, solicito enviar una nota al señor José Antonio Kast manifestando la molestia. No sé si vamos a tener acuerdo total, pero por lo menos me gustaría sacar la votación para manifestar la molestia y que tenga un poquito más respeto con los parlamentarios, las parlamentarias y esta comisión investigadora, que no es un caso antojadizo para nosotros, sino que la ley nos mandata y tenemos que ser responsables en esta materia. Gracias, presidente. Diputado Manuchelli. Gracias, presidente. Sobre lo que ha señalado el señor Kast de no asistir. Yo creo que lo primero es que hay un sabio dicho en nuestro país: el que nada hace, nada teme. El señor Kast aquí se le convocó a esta comisión, se le invitó gentilmente para que pudiese asistir a explicar sus vínculos con el líder de una banda criminal. No hablamos de una selfie en una calle, como alguien puede decir, porque todos tenemos bastantes fotos. He visto algunas opiniones ridículas de algunos diciendo que no, mire, este está con tal persona, con esta otra persona, en una foto. Acá hablamos de una cena de no 500 personas, una mesa en donde se ve al líder de una banda criminal, con el señor José Antonio Kast y con importantes dirigentes del Partido Republicano. Entonces, cuando se está investigando una comisión respecto al robo de cables, en donde hay un líder de una banda criminal que lleva que hoy día está preso, incluso el día de ayer se decretó que 13 de las personas que habían sido detenidas hoy día podían estar habían tenido un juicio abreviado, pero 3 de esas personas no tenían juicio abreviado porque sus delitos eran muy graves. Dentro de esas personas está el señor Francisco San Martín. Hablamos de una banda criminal con poder de fuego. O sea, no hablamos de una persona que por aquí con una licitación, hablamos de crimen organizado, de bandas criminales, de mafia. Entonces, cuando se le invita al señor Kast, no se le está imputando que él sea el líder de una banda criminal, como también dijo otra persona. Lo que se le está diciendo al señor Kast es que explique. ¿Conocía o no conocía al señor San Martín? ¿Sabía quién era el señor San Martín? ¿Cuándo se enteró que el señor San Martín era el líder de una banda criminal? ¿Por qué si ellos supieron que era el líder de una banda criminal no se le expulsó de inmediato del partido al señor San Martín? Porque también el señor Kast ha mentido descaradamente cuando él dice la diferencia con otros partidos que nosotros lo expulsamos de inmediato, dijo en una declaración el señor Kast. Y eso es mentira. Eso es mentira, porque el señor Kast tiene que saber que el señor San Martín fue detenido el año 2022 por primera vez. El señor San Martín el año 2024 fue denunciado por aduanas y recién en abril de este año, cuando fue detenido en un procedimiento en la operación Oro Rojo, 20 días después fue expulsado del partido. Recién ahí, el año 2024 lo llevaban de candidato por el Partido Republicano. Candidato lo llevaban. Lo bajaron. Nunca explicaron por qué lo bajaron, cuáles fueron los motivos que lo bajaron. Nosotros también hemos extendido a otros miembros la invitación respecto de eso, para que también expliquen qué es lo que sabían ellos. ¿Les pedía favores? Si nosotros quisiéramos saber, el señor San Martín les pedía favores a ellos, les pedía contactos en impuestos internos, les pedía contactos en la aduana, les pedía factura, les pedía contactos para sacar rápidamente los posibles restaurantes que estaban montando para hacer lavado de dinero en la Avenida del Mar. Son cosas que ellos tienen que aclarar, son preguntas que se tienen que aclarar. No basta con esta cosa de la victimización que ha hecho el señor Kast.
Si eso es una vergüenza. Él victimizar, politizar algo. Estamos hablando de crimen organizado que se reúne con una persona que aspira a ser presidente de la República y que hoy día está primero en las encuestas. No es una casualidad, porque cuando el crimen organizado penetra en nuestras instituciones, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Presidenta, yo quiero sumarme a lo que pide el diputado Tapia, y quiero además que, si el señor Kast no va a asistir, que le podamos enviar las preguntas, para que pueda, aquí no hay ataques políticos, sino que hay preguntas que nosotros esperamos que él pueda responder. Es fácil. Si él respondiera a estas preguntas, probablemente esto ya se hubiese acabado, este tema. Y pudiésemos contar con esa respuesta, pudiésemos contar con eso, justamente para que pueda ver cómo prevenimos que el crimen organizado no penetre en los partidos, porque ningún partido está exento de que el crimen organizado pueda penetrar. Pero para eso necesitamos colaboración de aquellos en donde ya ha penetrado el crimen organizado. Y lo que pide la diputada Castillo, creo que es evidente. Si un parlamentario de este Congreso, hay notas de prensa que dice que se relaciona constantemente con un líder de una banda criminal, si bien no está obligado a asistir, pudiese asistir a contar su versión. Si de repente su versión es muy noble, su versión puede ser muy noble de cómo puede haber sido engañado por esta persona que lidera una banda criminal. Pero tienen que decirlo, porque cuando no lo dicen, cuando lo callan, cuando lo ocultan, pareciera que hay algo. Pareciera que hay algo que les afecta. ¿Será eso algo que le afecta, que este líder millonario les pasó plata en la campaña? Si era muy cercano al candidato a gobernador, era muy cercano al candidato a constituyente. ¿Será ese el problema? ¿Será eso lo que les preocupa? ¿Que por ahí haya una escucha en donde diga que pasen a buscar la plata o que haya algún favor que le hicieron, algún contacto que le hicieron a esta banda criminal? Son las preguntas que no sabemos, y como no han tenido la capacidad de venir a esta comisión a explicarlo, son cuestiones que quedan abiertas. Bueno, para avanzar con la comisión, yo quería recordar un punto, recordar que nuestras comisiones investigadoras por parte de la Cámara están relacionadas con los actos del gobierno en cuanto a, específicamente, el robo de cables de cobre que está ocurriendo en nuestro país. Eso hay que dejarlo claro. Ese es el mandato de la comisión y del mandato de todas las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Y por eso tenemos aquí al subsecretario, representante, ¿cierto?, del ministro de Seguridad, que ha sido invitado en esta oportunidad por la importancia que tiene el fondo de esta comisión. Eso hay que aclararlo aquí, es cierto, a todos los colegas presentes. El otro punto, respecto a la lectura de la carta, yo quiero también tomarme de las palabras del secretario, que sí es improcedente. Yo fui la que votó en contra de la lectura porque creo que no corresponde, pero sin embargo la mayoría de los colegas votó a favor. Entonces, en ese contexto, yo advierto, ¿sí?, porque hay que resguardar la vida privada y la honra, ¿cierto?, de los colegas acá. Por eso el secretario hace el punto al respecto, pero vuelvo a insistir, como ya se tomó un acuerdo, yo lo voté en contra, pero los colegas a favor, el secretario va a dar lectura a la carta. Presidenta, un breve paréntesis, debo agregar a la cuenta una nota llegada hace 14 minutos de Fiscalía Nacional, que por indicaciones del gabinete se excusa al señor fiscal nacional, pues no es posible su asistencia a esta sesión, y dice: quedamos atentos a las futuras invitaciones. Cordiales saludos de la secretaria del fiscal nacional, lo que justifica la prórroga de esta comisión. Y la carta la tengo acá. Y en ejecución del acuerdo, ya ejecutamos el primer acuerdo, que fue leer el correo del señor Kast, y ahora vamos a ejecutar el segundo acuerdo, que es darle lectura a la solicitud de la diputada Natalie Castillo Rojas, que es del fecha 12 de agosto, del siguiente tenor. De Natalie Castillo, diputada de la República, al diputado Víctor Pino Fuentes, presidente de la Comisión Investigadora sobre Robo de Cable. Materia: solicitud de citación o invitación al diputado José Mesa Pereira ante la Comisión Investigadora. De mi consideración, considerando las aseveraciones provenientes de fuentes periodísticas que vinculan al diputado en ejercicio José Mesa Pereira, Partido Republicano, con reuniones realizadas en la región de Coquimbo en las que habrían participado el candidato presidencial José Antonio Kast y Francisco San Martín, líder de una organización criminal dedicada al robo, receptación, comercialización
y exportación ilegal de cobre, solicito formalmente su comparecencia ante esta comisión investigadora. Dada la negativa del señor Kast a colaborar con esta instancia, la declaración del diputado Mesa adquiere especial relevancia, pues podría aportar antecedentes fundamentales para esclarecer eventuales nexos entre el Partido Republicano y la mencionada organización criminal. En virtud de su participación directa en dichas reuniones, el diputado Mesa es un testigo clave. Su testimonio puede contribuir de manera sustantiva a una investigación exhaustiva, imparcial y transparente en beneficio de la verdad y del interés público. Por lo tanto, solicito que, según corresponda, se cite o invite al diputado José Mesa Pereira a esta comisión investigadora, instándolo a entregar todos los antecedentes de que disponga, con el fin de colaborar en el total esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación de esta comisión. Aparte de ejecutar este acuerdo, Presidenta, hay un acuerdo pendiente o una solicitud de acuerdo pendiente que adoptar relativa a dirigir tanto una nota de molestia al señor Kast como de transmitirle por escrito las preguntas que la comisión le solicita formular, que son las que expresó el diputado Manucheri, para lo que se requiere el acuerdo de la comisión. Y sobre el punto, solamente quiero dar lectura al inciso final del artículo 316 del reglamento, pues dice que estas personas podrán, si lo estiman pertinente, declarar por oficio, para lo cual la Secretaría de la Comisión les hará llegar el cuestionario y los antecedentes necesarios para la redacción de sus respuestas, que es lo que la Comisión quiere acordar. Está dicho, por supuesto, en términos absolutamente voluntarios para el consultado. Bueno, yo voto en contra de ese acuerdo, pero solicito a los colegas la votación para enviar esa nota. 2 en contra, 3 en contra. A favor. Acá. Diputado Moreno en contra. Diputado Montal en contra. A favor. Diputado Montal. 4 a favor, 3 en contra. Bueno, así es. Para continuar con el orden del día de la tabla, bueno, la presente sesión número 9 de esta comisión investigadora por los actos del gobierno, no penal, porque esa es un área que le corresponde a otro poder del Estado, tiene como propósito tratar materias propias de la competencia de esta comisión. Para tales efectos se encuentra invitado el ministro de Seguridad Pública. Sí, no, me está corrigiendo el secretario su documento, efectivamente, vamos a corregir acá, citado. El ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, pero en su representación participará en esta sesión el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Los antecedentes generales el motivo principal por el que vengo yo a exponer es porque desde el Ministerio de Seguridad, recordar siempre que el Ministerio de Seguridad inició sus funciones el 1 de abril del 2025, hemos desarrollado una serie de estrategias que nos permiten nuestra nueva legislación. En particular, la legislación, la 21.730 que crea el Ministerio de Seguridad, nos permite la creación de fuerzas de tarea. También comités, también consejos, pero las fuerzas de tarea son en específico una actividad que permite la legislación nueva para objetivos precisos, con objetivos y metas claras. Y en ese sentido, desde la Subsecretaría de Seguridad Pública hemos iniciado ya el trabajo de 2 fuerzas de tarea y estamos pronto a iniciar otras 3 en relación a distintas temáticas, donde ya iniciamos trabajo y donde hemos tenido algunos resultados ya que podemos comentar en robo de salmones y también en robo al sector energético. Adicionalmente a ello estamos trabajando en una fuerza de tareas de comercio ilícito, otra de comisos y otra en relación a el robo de minerales, que converge un poco con el robo del sector energético. En relación a los antecedentes generales de esta fuerza de tarea, la Política Nacional contra el Crimen Organizado reconoce que el robo de cables es como un comercio ilícito o como un mercado criminal. Por eso que dentro de este fenómeno se incluye el cable de tendido eléctrico de comunicaciones que están compuestos por cobre, aluminio, fibra óptica, entre otros, siendo este un problema que afecta
particularmente empresas eléctricas, pero no exclusivamente empresas eléctricas. Por eso es que, como les comentaba, tenemos también una fuerza de tarea de minerales que ha confluido en un sector de la actividad criminal que es precisamente el sector del acopio y particularmente el sector de la fundición. En el marco de los consejos regionales contra el crimen organizado que parten y se inician una vez que se publica la Política Nacional contra el Crimen Organizado, es decir, a partir del año 2024, distintas regiones han decidido tener mesas regionales en esta materia que han pasado a ser parte de la fuerza de tarea una vez que inicia su operación el Ministerio de Seguridad. Estamos hablando de Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Biobío, entre otras. Después tengo una lámina actualizada al final que da cuenta de cuáles son las fuerzas regionales de tarea. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema principal es que el robo de cable es un fenómeno que involucra una cadena logística completa. Eso lo hemos detectado desde el Ministerio de Seguridad. Es decir, esto tiene a los famosos cortadores, que son el inicio de la cadena, para luego pasar a lo que se conoce como el acopio, las chatarrerías y finalmente a la fundición y eventual exportación de este material. ¿Por qué es así? ¿Por qué es importante eso? Porque se pierde trazabilidad. El objetivo del mercado criminal que está detrás de esto es perder la trazabilidad. Las empresas dueñas de estos cables de este cobre han iniciado también un trabajo producto de la Fuerza de Tarea en particular de mejora, de fortalecimiento de su sistema de trazabilidad. De hecho, uno de los importantes hallazgos que tuvimos hace poco con la Policía de Investigaciones permitió una rápida identificación de la propiedad de los cables porque efectivamente tenían un código barras todavía puesto en él, que era una de las medidas que se están implementando. La relevancia y una de las razones por las que generamos esta fuerza de tarea es porque este delito no es solo un delito contra la propiedad de las empresas dueñas del cable o dueñas del cobre, sino que genera interrupciones masivas de servicios básicos para la población, altos costos para las empresas también, por supuesto, y también una vulneración a la infraestructura crítica. Y yo diría también un problema de imagen país en el caso del cobre. Por eso es que de manera interinstitucional hemos abordado este problema del robo de cable, particularmente en las tres etapas de la producción eléctrica, es decir, en la generación, en la transmisión y en la distribución. ¿Por qué? Dado que el delito que se comete es distinto, la caracterización geográfica también varía y el delito se presenta de manera diferente. Por eso es que el objetivo principal de esta fuerza de tarea, que es nacional, es diseñar e implementar las medidas interinstitucionales que les voy a comentar al final para enfrentar este robo y tráfico de cables, particularmente para dar continuidad a los servicios esenciales que estos cables mantienen. ¿Quiénes participan de la Fuerza de Tarea? Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Aduanas e Impuestos Internos, la Asociación de Transmisoras de Chile, la Asociación de Generadoras de Chile y la Asociación de Empresas Eléctricas, junto, por supuesto, o comandadas por el Ministerio de Seguridad y particularmente por la Subsecretaría de Seguridad Pública a través de submesas temáticas, generación, transmisión y distribución, y además de mesas regionales que se vinculan con los consejos regionales contra el crimen organizado. Las estadísticas delictuales del fenómeno que nosotros tenemos a la vista dice relación con una serie de casos policiales y regionales de apropiación de cable o tendido eléctrico para los años 2022 a 2024, con variaciones que son importantes entre el 2022 y 2024, con algunas variaciones a la baja en algunos lugares a medida que ha empezado el trabajo de las fuerzas de tarea en el 2023 al 2024. Entonces, solo para resumir, yo le comenté, al presidente Víctor Pino, que yo tengo una actividad a las 10 de la mañana en Playa Ancha y por eso me voy a retirar, o tengo que retirarme un poco antes. Yo se lo había comentado al presidente Pino, a la presidenta, pero se lo comento a usted porque por eso voy a ir un poco más rápido para que alcancemos a hacer algunas preguntas, si lo estima bien la comisión. El 2024 se registraron 357 casos policiales asociados al robo, lo que representa una disminución del 19%. El 79% de los casos se registraron entre las regiones de O'Higgins y la Araucanía. La región de O'Higgins concentra la mayor cantidad de casos y en el Biobío también se registraron varios casos en el 2024 con el 48% del total. Acá se puede representar gráficamente esta estadística. Al 2025 se han registrado 230 casos. El 91 de ellos se registran entre las regiones de O'Higgins y la Araucanía, siendo la región de O'Higgins la que concentra el 32% del total.
el robo de cables tiene como finalidad extraer el cobre y el aluminio para revenderlo, ¿cierto? O exportarlo como chatarra, y diría también como lingotes, dado su harto valor en mercados internacionales. Acá hay crimen organizado que conoce perfectamente los vaivenes del mercado internacional del cobre. Entonces, hemos detectado que efectivamente a medida que el cobre o el oro han subido de precio en los mercados internacionales, también ha subido el interés por el robo de ese material, tanto cuando ya está en el cable o cuando está incluso en faena. Por eso es que tenemos una fuerza de tarea diferenciada para el robo de minerales que ha afectado a la gran, mediana y pequeña minería chilena en las faenas. O sea, no cuando ya está en cable. ¿Por qué el cable es objeto de trabajo criminal? Es porque el cable aéreo es de fácil acceso. Es decir, los mercados criminales siempre buscan la vulnerabilidad, la debilidad, etc. Bueno, el cable está siempre lejos, por razones de seguridad, siempre los cables están muy lejos, sobre todo los de transmisión, tienen que ser así, y por eso es que se aprovecha de esa fácil acceso que se tiene y que además puede ser sustraído con rapidez. Algo que yo he estado en la Fuerza de Tarea Regional, estuve en la de O'Higgins, estuve en la del Biobío, y algo que es bien notable de parte de las fiscalías regionales y las policías regionales es que no hay personas con afectaciones físicas cuando roban el cable. Y eso da cuenta de que los cortadores son expertos también en robar, porque no se electrocutan. No tenemos reportes importantes de gente que haya sido amateur en esto. Y por eso es que las empresas también que han sido afectadas han mejorado su sistema también de capacitación, de formación, de reclutamiento, porque alguien que sabe hacer esto es porque ha tenido algún tipo de práctica en la materia. Es porque sabe más o menos cómo es que se puede cortar un cable sin electrocutarse, particularmente en el caso del cable eléctrico. El plan de acción, básicamente, de la fuerza de tarea consiste, primero, en levantar eventuales necesidades normativas, que por supuesto se entronca con esta comisión especial investigadora, pero sí hay que tomar en cuenta que el mundo de la energía está muy pendiente de la nueva ley de robo de cables. Han hecho seminarios, se han preparado, han revisado la normativa que ha sido recientemente aprobada por el Congreso. Entonces están también un poco a la expectativa de cómo va a funcionar aquello. Un problema que se tenía, que es un problema técnico, es que el robo de cable no existe. Existe el robo en lugar habitado, el robo violento, el robo con fuerza, pero no existe el robo de cable como delito. Pero ahora va a existir. Ahora está el delito específico del robo de cables. Y eso va a generar también una mejor trazabilidad de las denuncias y del trabajo de la Fiscalía. Análisis del fenómeno, eso lo estamos haciendo desde los equipos técnicos de la Subsecretaría de Seguridad Pública, generando la información estadística y unificada sobre los fenómenos de las tres macrozonas, que de nuevo ha sido bastante complicado porque hemos tenido que ir uno a uno. Es decir, un técnico de la Subsecretaría se ha tenido que reunir con las generadoras, otro con las transmisoras, otro con las distribuidoras, para saber bien cuándo y cómo les roban cable. Porque no podemos ir a los partes ni a las investigaciones porque eso es un robo con fuerza, un robo violento, un robo con intimidación, pero no un robo de cable. Hay que distinguir. Y eso ese ha sido uno de los trabajos importantes de análisis del fenómeno. Por supuesto, el tema del robo, identificar patrones delictivos, que ya los tenemos identificados. Eso ha sido un trabajo importante de la Fuerza de Tarea Especial de la PDI. La PDI también se organizó especialmente para combatir esto a través de la GENACROF, y por lo tanto hemos generado un círculo entre la investigación de bandas criminales dedicadas al robo de cable y el fomento de las denuncias efectivas y sobre todo de las querellas, porque las empresas a las que les roban cables tienen una capacidad de querellarse. Entonces hemos visto que querellantes activos mejoran la calidad de la investigación y también del resultado. Transporte, es decir, están los cortadores, están los que transportan, están los acopiadores, ¿cierto? Y finalmente están los que funden y exportan. Ahí es muy importante la labor de impuestos internos y de aduanas. En la detección, de hecho, aduanas tiene un foco en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya lo llevamos trabajando hace un rato ya, que es el perfilamiento de contenedores, pero en materia de cobre, por afectar imagen país, por saber que porque es un tema importante, en general tienen un control reforzado de todo aquello que se exporta que dice que es cobre, particularmente lingotes de cobre, por ejemplo. Y por lo tanto, eso es el aforo más bien obligatorio de ese tipo de contenedores por parte de aduanas. Ha generado
incautaciones relevantes, pero también el desarrollo de una actividad por parte de las policías, y particularmente impuestos internos, para conocer cómo es que se consiguió llegar hasta el puerto. Y eso muchas veces son estrategias, bueno, hay algunas que están públicas, hay un reportaje de un periódico o de una radio que ya da cuenta un poco del resultado de una actividad policial en Coquimbo, que da cuenta efectivamente del uso de facturas falsas, de empresas pantalla, o sea, de efectivamente una organización elaborada para efectos de conseguir efectivamente perder la trazabilidad de las materias robadas, añadirles una especie de fachada de legalidad y con eso tratar de exportar. Eso es algo que en el fondo, hay información pública al respecto. Las mesas regionales finalmente de robo de cable empezaron a sesionar a medida que se conformó la mesa nacional. En Antofagasta la primera sesión fue ayer, el 12 de agosto. En Atacama la Seremi de Energía llevará la coordinación y se sesionará mañana. En Coquimbo también sesionará mañana a través del Seremi de Energía con el Seremi de Seguridad. En O'Higgins sesionamos este año en julio con la presencia de este subsecretario en ella. Y en ese caso se tomó definiciones de hacer fiscalizaciones interinstitucionales de los camiones y evaluar el relanzamiento de la campaña de comunicación preventiva. Es súper importante en esto la prevención y la denuncia. La prevención y la denuncia. Buenas denuncias, buenas querellas y prevención. Estoy dando cuenta un poco de lo que nosotros tratamos de incentivar con el Ministerio de Seguridad en estas fuerzas de tareas regionales. En el Maule se sesionó en julio, se capacitó particularmente a la PDI en los elementos de protección para la investigación de este tipo de delitos, porque en el fondo son funcionarios que tienen que llegar a veces con el tendido eléctrico aún en funcionamiento. Hubo una capacitación sobre todo en la flagrancia y en la forma de detección de los cables y también se capacita mucho a los funcionarios de aduanas, a los funcionarios de la PDI y se tiene una interconexión con las empresas para, en el plazo de flagrancia, saber de quién es ese cable. Y eso se ha mejorado mucho la trazabilidad gracias al trabajo público-privado que ha generado este tipo de fuerzas de tarea. En Ñuble está conformada ya la mesa regional, participa el Seremi Energía, el Seremi Seguridad Pública, el Ministerio Público, la empresa de transmisión y han empezado la fiscalización de charretería y puntos de compra. Se realizó el primer operativo conjunto planificado para este mes de agosto. No voy a decir cuándo, ni cómo, ni dónde, porque en estas cosas es mejor dar como cosas generales. En Biobío desde diciembre del 2022 cuenta con una focalización a través del Consejo Regional contra el Crimen Organizado que ha generado con fiscalizaciones operativos que han terminado con 25 personas detenidas en lo que va a la fecha del 2022 por estas fiscalizaciones. Y finalmente en Araucanía también está conformada la mesa de robo de cables con el Seremi, con el DPR, que también han trabajado en las empresas con el deber de reportar cuando se denuncian los delitos. En general, ese trabajo de la flagrancia, de la pronta denuncia a las policías y al Ministerio Público es algo de lo que se trabaja mucho y sobre todo también con impuestos internos y aduanas porque ellos tienen o preferencia o cuasi monopolio de la acción penal por los delitos tributarios y por los delitos de contrabando. Y en ese sentido también es importante que ellos actúen rápido y lo han hecho. Eso es básicamente, Presidenta, lo que puedo comentar en relación a los resultados ya operativos de este trabajo. Se puede dar cuenta de la investigación transnacional que se denomina Imperio del Cobre, que fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea de la PDI, que fue iniciada por una instrucción en el mes de agosto del 2024 y que después de algunas indagatorias logró determinar en determinadas zonas del país, varias zonas del país, un sistema de robo, acopio y fundición que ha terminado efectivamente en un trabajo junto con el Servicio Nacional de Aduana, Impuesto Interno, Empresas de Telecomunicaciones, como venía mencionando antes, empresas de ferrocarriles del Estado. Yo quisiera ahora relevar, porque hay buenos desarrollos privados y también de empresas públicas como EFE, por ejemplo, para ir modificando la tecnología del cable. Entonces ahora se pueden hacer cables tecnológicamente que sirven a la función, pero ya no son atractivos para los mercados criminales. Y eso también, EFE, por ejemplo, ha sido una medida, ha tomado medidas en ese sentido. De nuevo, no doy muchos detalles porque estamos en una sesión pública y no tiene sentido dar tanto detalle en esto, pero se valoran ese tipo de iniciativas desde las empresas que están siendo afectadas también por esto. Tenemos la operación Oro Rojo, ¿cierto? En la que se detuvo a 19 personas, se incautaron 50 toneladas, 800
14 kilos de cobre y además 156 millones de pesos en efectivo nacional. Y de esos 19 personas, 15 se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva. Y finalmente, eso fue en la región de Coquimbo. Y finalmente, también en la región del Biobío, se detuvo a 17 personas, se incautaron 26 toneladas y 84 kilos de cobre ilícito, 8 millones de pesos en efectivo y 9 vehículos. Y de los detenidos, 3 quedaron en prisión preventiva y el resto con diversas medidas cautelares también dentro del eslabón, entre comillas, de portadores y chatarreros. Esos son productos ya operativos que ha generado también este trabajo coordinado. Me quedan 2 minutos y de verdad me está esperando la ministra de Defensa en Playa Ancha. Sí. Gracias, subsecretario. Voy a dar paso a las preguntas, las consultas. Sí, ¿alguien más? Sí. No, sí tiene que... perdón. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Saludar a nuestro subsecretario que está acá dando cuenta e ilustrándonos de información que me parece que es sumamente relevante para efectos de las medidas que tenemos que tomar como Comisión Especial Investigadora y de cara también a el informe que tenemos que construir. La verdad es que por la premura del tiempo, solamente me gustaría quizás poder tener, no sé si se puede por el tema de la reserva, que yo entiendo que es sumamente relevante en estos temas porque hay investigaciones criminales que hoy día se encuentran en curso, pero ahí se dijo en términos generales que acá se produce una problemática específica con el delito de contrabando y delitos tributarios, si no mal recuerdo. Entonces, un poco para poder saber cuáles son esos delitos en particular que se cometen y más o menos en el caso de los delitos tributarios, cuánto es aproximadamente el monto que hoy día está perdiendo el Estado de poder recaudar a propósito de estos delitos que se cometen. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Para el subsecretario, 3 preguntas principalmente. ¿Cada cuánto funcionan estas fuerzas de tarea? Y si es que no son muchos integrantes para poder coordinarlo, por un tema de efectividad al final. Lo segundo, ¿este crimen organizado está asociado exclusivamente al robo de cable o es, digamos, una línea de negocio distinta del crimen organizado que se dedica, por ejemplo, al narcotráfico, que también se puede dedicar a los secuestros, que también se puede dedicar al robo de cables, que también se puede dedicar al sicariato y distintas cosas así? Así que esto es una, digamos, una línea donde las bandas del crimen organizado, además del narcotráfico, si esta es una línea más de acción de bandas de crimen organizado que tienen como principal actividad el narcotráfico, o son solamente exclusivas de esto. Y en cuanto a las incautaciones, me imagino que todas estas iban con sus respectivas guías, con sus respectivos papeleos para tratar de aparentar algo real. La pregunta es, ¿a dónde iban a exportar este cobre que habían robado? Eso. Gracias, diputados, por sus consultas. Bueno, primero yo también voy a hacer algunas consultas, pero también recordarle a su secretario que esta comisión es investigadora y usted está citado. No se puede ir en 2 minutos, así que agradezco también que haya entendido el punto y se va a quedar, ¿cierto?, hasta el final de la comisión, que ya va a terminar, ¿cierto?, 10 para las 10. Yo tengo una consulta. Yo también he estado en las distintas, sesiones que hemos tenido, pero hay un punto también que es importante y fundamental, que es que la ley orgánica mandata al Estado a coordinarse. Por eso es parte del trabajo, ¿cierto?, del Ministerio de Seguridad, de todos los ministerios y de los organismos autónomos que están para enfrentar lo que es el crimen organizado, toda la situación que está ocurriendo. Entonces, en esa coordinación, a mí me preocupa un punto bien importante, porque
escuchábamos, incluso yo lo voy a colocar en las conclusiones como un punto que tenemos que ver, ¿qué pasa con los cambios de formato de las exportaciones? Porque estas bandas criminales utilizan la plataforma legal existente para exportar a otros países cobre robado. Y evidentemente cambian el formato del cobre, ya no es el cable, se transformó porque lo chipearon y porque lo transformaron en lingotes. Entonces, en ese contexto, ya están las coordinaciones para evitar la plataforma legal de las exportaciones al cambiar lo que es, o el prohibir en el fondo, estos formatos. ¿Ya? Si se ha visto esa arista, ya, porque vuelvo a insistir, esto ya lo han planteado, pero también no puede ser que en estas coordinaciones, ¿cierto?, cada uno vea su propia parcela, sino que ya estén viendo, ¿cierto?, trabajando con aduana, pero trabajando también con el Ministerio de Relaciones Internacionales por las exportaciones, porque esto se vende a otros países usando las plataformas legales. Gracias, subsecretario, le cedo la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por supuesto que enviaremos la documentación, diputada, en relación a las consultas por cierto medio, Presidenta, del diputado. Los datos nos dan cuenta de que estamos frente a una industria de giro único, ¿ya? Eso es lo que los datos, o sea, es muy elaborada, está muy focalizada en esto, pero las externalidades de tener dinero en efectivo, de tener que, por ejemplo, recurrir a empresas pantallas, falsificar, son todas actividades que sí o sí traen otra delincuencia. O sea, en el fondo la criminalidad nunca es de giro, nunca, ¿no? O sea, nunca hemos detectado que el crimen organizado sea de giro único. Esto uno podría decir que es de giro especializado, pero siempre hay algún tipo de externalidad menor, ¿ya? Pero mi punto es que aquí lo que los datos nos dan cuenta, no estamos en las bandas multiproductos que se dedican al tráfico de armas, al tráfico de drogas, por esencia, que son estructuralmente de giro múltiple. Aquí más bien hay un esfuerzo por desarrollar más bien la línea de mercado criminal de el robo de cable de cobre. Hay un esfuerzo por ello, pero viene alguna criminalidad asociada. De hecho, en general, las imputaciones son por organización criminal, más el robo, más algunos otros delitos en algunos casos. Por ejemplo, las fundiciones o las charreterías a veces son custodiadas, por ejemplo. O sea, para efectos de que el robo principal se pueda realizar, se genera algún tipo de externalidad, pero tienden al giro único. ¿Dónde se exporta? Básicamente Asia, algunos sectores de Europa, son como los mercados principales de la exportación de este tipo de productos, y es súper importante tenerlo presente que ese tipo de producto y todo lo que estamos hablando llega con la apariencia efectivamente de legalidad. O sea, y por eso es que efectivamente tenemos un trabajo. Me paso a la pregunta, me falta lo de cada cuánto se reúnen las fuerzas, pero paso a la pregunta de, ya se detectó y ya se hizo un trabajo focalizado, como comenté antes, por parte de aduana, impuesto interno y en general todos los servicios que estamos trabajando en este tema, de perfilamiento del contenedor. Entonces el contenedor que ya trae un material que dice que es de cobre, que dice que es chatarra, es revisado con un foco especial. Eso ya se detecta y revisado en el sentido de aforo físico, es revisado el contenedor, pero también es revisado la documentación que trae aparejado el contenedor. Es que si la persona que exporta tiene que decir lo que exporta, ¿ya? Cuando alguien dice que va a exportar, sí, mesas plegables y adentro hay droga, está haciendo dos problemas, está generándose distintos tipos de problemas. Vamos a prorrogar unos minutos, 5 minutos, no, para que usted, no, es para que él termine, nada más. ¿Termino con esto? Exacto. Termino con esto, efectivamente. Que el lingote y el chipeo hace más difícil, efectivamente, porque pierde trazabilidad nacional, pero eso no hace menos delictivo el hecho de lo documental,
porque es muy difícil, efectivamente, algo que es de origen ilícito siempre va a ser de origen ilícito. Por lo tanto, hay que ir, y eso es lo que se ha trabajado también, ir un poco más atrás en la cadena documental para detectar efectivamente dónde está, no sé, la empresa pantalla o la factura falsa. Eso es. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.